Hola, nosotros somos el equipo F de la sección 1001 y en esta ocasión nos complace hablarles a ustedes sobre las leyes de Newton aplicadas a la medicina. Nuestro grupo está conformado por Angélica María Alvarado Lara, Elena Meshama Bustamante, Emily Yali Martínez, Yasaira Misel Jiménez, Abraham Francisco Velázquez, Daniel Neptalí Flores, Natalie Yolania Armijo y Carol Valeria Lagos. Biografía de Newton. Nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Es el más grande de los astrónomos ingleses, se destaca también como gran físico y matemático. Fue en realidad un genio al cual debemos el descubrimiento de la ley de gravitación universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica, y partiendo de la ley de gravitación universal dedujo las leyes de Kepler en forma más general. Y logró construir el primer telescopio de reflexión. Las leyes enunciadas por Newton, y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, son tres. La ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres leyes principales formuladas en términos matemáticos. Un concepto es la fuerza causa del movimiento y otro es la masa, la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento. Los dos son denominados habitualmente por las letras F y M. Estas leyes son la base de la mecánica y han ayudado a entender el movimiento planetario al combinarse con la ley de gravitación universal. Además, las leyes de Newton también han sido determinantes para entender y explicar cómo funcionan las máquinas. Primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este mejorará indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero. Y como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cuál sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. Todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Por ejemplo, una rana sentada sobre una hoja se mantendrá en reposo mientras no actúe una fuerza sobre ella. En nuestro caso, el resultado, impacto, sanitario será el mismo con el transcurrir del tiempo, mientras no exista un problema o intervención sanitaria, fuerza que actúe sobre ellos. Adicionalmente, se señala que los cuerpos en movimiento a una velocidad determinada están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los frenos de forma progresiva hasta su detención. En nuestro caso, estas fuerzas de roce o fricción son los nudos críticos durante la implementación de las intervenciones sanitarias o las acciones de mitigación para reducir la vulnerabilidad del sistema de salud frente al problema. Es preciso mencionar que la inercia no solo se refiere al estado de reposo, sino también a una velocidad constante. En otras palabras, un sistema de salud cuyas averías sanitarias tendrán velocidad cero o una velocidad constante está en inercia. Pero también debe ser cuestionable que el impacto sanitario positivo de la intervención sanitaria yase su velocidad. Segunda ley de Newton. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. O sea que, se refiere al movimiento de los cuerpos cuando las fuerzas que actúan sobre ellos no están equilibradas.
establece que la aceleración con que se mueve un objeto depende de la fuerza neta actuante y de la masa del objeto. Ejemplo. En nuestro ejemplo de la rana, los músculos de sus ancas ejercen una fuerza que impulsa a la rana hacia arriba. Cuanto mayor es la fuerza, mayor será la variación del movimiento, aceleración. La cantidad y calidad de recursos sanitarios fuerza motriz ancas de rana de las intervenciones sanitarias modificará el estado de movimiento, es decir, la velocidad de los resultados sanitarios. De la misma forma, la gravedad del problema, energía liberada por el sismo, variación de la temperatura ambiental, porcentaje de viviendas sin suministro de agua, etc., también modificará los resultados sanitarios. La segunda ley de Newton puede llegar a ser muy útil para conocer las fuerzas a las que sometemos a nuestros huesos. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en un hueso, este es sometido a una aceleración, que es consecuencia directa de la fuerza del golpe. Si dicha fuerza supera un valor determinado, el hueso podría fracturarse. En este caso, medimos la aceleración del hueso durante el golpe y luego calculamos la fuerza que la provoca mediante la segunda ley de Newton para ver lo cerca que hemos estado de la fractura. Si uno empuja una pared, la pared le empuja a él con igual fuerza, en el momento en que la atraviesa es porque ésta ha sido más débil y terminó cediendo su fuerza. Porque si uno empuja en un sentido con una fuerza F y la pared, en este ejemplo, empuja al contrario con la misma fuerza F, las fuerzas del sistema total no se anulan. Pues porque están ejercidas sobre cuerpos diferentes, sobre la persona y sobre la pared, y por eso no forman nunca un sistema de fuerzas. Esto es lo que ocurre en la mandíbula, ya que a la fuerza realizada por el maxilar inferior, acción, se le contrapone otra fuerza realizada por el maxilar superior, reacción. La segunda ley también sirve para evaluar o cuantificar el daño recibido por el cerebro en un accidente. La segunda ley de Newton plantea si una fuerza se aplica a un cuerpo rígido le transmite aceleración, es lo que ocurre en el cráneo, que en un impacto directo, se acelera en forma lineal, angular o rotatoria. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, sobre todo en forma brusca, se genera entonces la desaceleración o contragolpe que provoca lesiones a distancia del sitio primitivo en el cual actuó la primera. Tercera ley de Newton. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. También conocido como principio de acción y reacción, esta nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba. Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros. Y volviendo a nuestro ejemplo de la rana, cuando ésta salta, empujará la hoja en la que estaba sentada. El gasto efectivo, mitigación en las intervenciones sanitarias o el daño estructural y no estructural en los eventos adversos se comportan como secuelas. Visto de esta manera, la calificación de emergencia o desastre sanitario responde a la diferencia que resulta entre a. La aceleración con que se produce el impacto sanitario producto del problema que afecta a la población y b. La aceleración que el sistema de salud imprime a las intervenciones para evitar o reducir el impacto sanitario. Al igual que en una carrera de autos. Si la velocidad de la presentación del problema supera la velocidad del sistema de salud para implementar las intervenciones sanitarias en el mismo periodo de tiempo, el problema vencerá al sistema y se producirá el desastre. Si ambas velocidades son iguales ocurre lo que denominamos emergencia.
Sin embargo, el objetivo del sistema de salud es superar la velocidad de presentación del impacto sanitario producto del problema y vencer al problema. Esto se logra acelerando la implementación efectiva de las intervenciones sanitarias. Conclusiones. Las leyes de Newton son tres. La primera ley de Newton nos habla del principio de relatividad de Galileo y asigna el nombre de fuerza al proceso que causa un cambio en la velocidad de un cuerpo. La segunda ley de Newton nos da un entendimiento que define a la masa como la propiedad mecánica esencial de un objeto y describe la relación precisa entre la fuerza neta, la masa y la aceleración. La tercera ley de Newton dice y hace referencia a que la fuerza ocurre cuando interaccionan pares de objetos. Todo esto abarca en tres aspectos importantes: la naturaleza del movimiento, considerando el espacio y tiempo donde sucede, la naturaleza de los cuerpos como conjuntos de partículas con masa, y la naturaleza de la fuerza como el agente de cambio de un cuerpo. Estos tres aspectos se entrelazan en la segunda ley de Newton, la cual permite establecer las relaciones para realizar las mediciones cuantitativas de cada uno de los aspectos. Eso sería todo. Gracias.